digamos que el pensamiento de Jaspers, como un pensamiento esencialmente político, marca un punto de transición, no es englobar o determinar lo político como si fuera un ente ahí frente de nosotros, sino echarlo a andar. Echar a andar la política hacia un plano suprapolítico. ¿Sí? Lo que se pretende dentro de este proyecto es que la política transite hacia lo suprapolítico o en lo suprapolítico. Es decir, si moralmente y políticamente nadie está obligado a un imposible, si política y moralmente nadie está obligado a un imposible, pues solamente podremos comprender eh, eh, cuando alguien se arriesga sin posibilidades de éxito, ya no lo podemos entender en términos morales ni políticos, porque eh, eh, va contra toda posibilidad de éxito. Prefiere arriesgar la vida inútilmente, decía la culpabilidad metafísica, ¿sí? Arriesgar la vida inútilmente sin posibilidades de éxito. Eso está más allá de lo moral y eso está más allá de lo político. Hay un fragmento de Hannah Arendt en donde le podemos encontrar este mismo punto. Dice Arendt en una conferencia que vamos a trabajar a lo largo de esta sesión. En la Alemania nazi, los buenos, desde el punto de vista moral, porque la moral está referida al bien y al mal, los buenos son aquellos que se separaron de toda manifestación pública. Es decir, ellos que tuvieron como cierto que es mejor siempre estar en desacuerdo con todos antes que con uno mismo. Es decir, los que tuvieron la certeza de que hay que estar en paz con uno mismo. Pero los mejores, dice, y ahí ya no utiliza el concepto de los buenos, no, dice los mejores son los que están convencidos de que pase lo que pase, siempre es mejor sufrir la injusticia que cometerla. En el momento en el que se vieron obligados, en el que la vida no les dispensó esa situación, entonces prefirieron morir antes que vivir en un mundo que daba cabida a lo peor. Pero esto está más allá del plano de lo moral y del plano de lo político. Esto empieza a transitar en un pensamiento que es de carácter suprapolítico. No es el tema de la bondad, no es el tema de los buenos, sino es el tema de los mejores, de los que están convencidos que pase lo que pase, siempre estaremos con nosotros mismos, en un 2 en 1. Esto es la capacidad de pensar, que es lo que nos decían a nosotros cuando comenzábamos con las lecturas de Platón y la representación de Sócrates, que es la de mantener una amistad, una relación de amistad con uno mismo. Entonces, la actualidad de Jaspers encuentra en la figura de Hannah Arendt pues una interlocución esencial. Casi 20 años después de la capitulación alemana, de la catástrofe, Hannah Arendt dictó una conferencia en Estados Unidos titulada Responsabilidad personal bajo dictadura. El texto que fue escrito en ocasión de la controversia que generó su informe sobre Eichmann, sobre el proceso de Eichmann en Jerusalén, le permitió a Arendt, sin duda la más adelantada de las alumnas del alumnado jasperiano, le permitió a Arendt replantear la cuestión con la que el propio Jaspers había abierto las lecciones de 1946. ¿Hasta qué punto cabe hablar de culpa o en qué sentido cabe hablar de culpabilidad en el contexto de un régimen criminal? Vamos,
En la escenografía de la conferencia, pues no figura el nombre de Jaspers, pero la vasta correspondencia que hay entre ambos, que se desarrolló entre ambos, particularmente en los años de la posguerra, pues nos permite identificar claramente una cuestión común, o distintas cuestiones en común. Por principio, ambos rechazan la idea de una inculpación colectiva. Ya lo avisábamos la sesión pasada. Una cosa es la vergüenza que uno pueda tener por las acciones que comete la autoridad política en nombre de todos. Y otra cosa es el arrepentimiento. Vergüenza no es arrepentimiento. Vamos, se puede igual llorar de vergüenza que de arrepentimiento, pero no son lo mismo. El arrepentimiento tiene un referente en la acción propia. Y la vergüenza es parte de una corresponsabilidad ética. Yo no me corresponsabilizo con el hecho, sino con la consecuencia que ha tenido ese hecho. Entonces, como ciudadanía, yo no doy parte del hecho, yo doy parte de las consecuencias. No doy parte de la guerra, en este caso criminal, sino de la consecuencia que ha traído la guerra. Entonces, la consecuencia que ha traído la guerra es la derrota. Se impone sobre la ciudadanía esa culpa política o esa responsabilidad política que se expresa en indemnizaciones, reducción de derechos, todas estas cosas. Entonces, el efecto que ha tenido, dice Arendt, les digo 20 años después, es esta inculpación colectiva, esta confusión entre arrepentimiento y vergüenza, pues ha dado pie a la máxima confusión moral en torno al problema de la culpa. Donde todos son culpables, nadie lo es. Es una fuente ovejuna, pero además de todo, donde todos son culpables y nadie lo es, en sentido estricto, dice Arendt, se da la máxima confusión moral del problema. No solo el hecho de que los que hicieron o los que participaron directa o indirectamente en los crímenes se sientan libres de toda culpa, sino además que los que no hicieron nada, ¿sí?, de algún modo se declaren o se asuman como culpables. Voy a dar lectura a un fragmento y quiero insistir en esto porque, vamos, siempre es ocasión para advertir sobre los efectos y la confusión que genera todo tipo de inculpación colectiva. Es decir, cuando se enjuicia la culpabilidad sobre la base de una culpa colectiva. Dice Arendt, hace unos años, la ejecución de la sentencia de muerte dictada contra Eichmann suscitó amplia oposición con el razonamiento de que podía lavar la conciencia de los alemanes corrientes y servir para eliminar el sentimiento de muchos jóvenes alemanes, tal como dijo Martin Buber. Pues bien, dice Arendt, si los jóvenes alemanes, demasiado jóvenes para haber hecho nada, se sienten culpables, es que están equivocados, confundidos o jugando a juegos intelectuales. No existe en absoluto la culpa colectiva. Solo tiene sentido hablar de culpabilidad y de inocencia en relación a los individuos. Es decir, con el pasar de los años, lo cierto es que la tesis de que el nazismo se inoculó en el pueblo alemán de tal manera que ya nadie podría distinguir entre un alemán y un nazi, ¿no? Esta tesis, sin duda alguna, ha ido perdiendo consenso no solamente político, sino además académico. Aún bajo el supuesto, y en esto es una insistencia propia de Jaspers y que hace suya Arendt, aún bajo el supuesto de que el terror del nacionalsocialismo produjo efectivamente este extraño fenómeno en el que la población se hizo cómplice de los propios crímenes estatales, aún a pesar de este mecanismo, todavía existe una diferencia moral y una diferencia penal, sin duda alguna,
entre los muchos que callaron, porque lo decíamos la clase pasada, solo callando se podía sobrevivir, y esa minoría, aunque de número muy significativa, que en la impotencia política, aún en esa impotencia política del terror, conscientes incluso de que el curso de los acontecimientos no hacía sino conducir cada vez más rápido al abismo, aún a pesar de eso, colaboraron directamente en los peores crímenes. Como señaló Jaspers en el epílogo escrito en 1961, en las lecciones del 46, el propio Jaspers lo reconoce, no han sido capaces o no fueron del todo capaces de identificar este nivel de penetración que tuvieron los crímenes del nacionalsocialismo, estos crímenes estatales, en los ciudadanos comunes y corrientes, es decir, del volumen, del alcance macrocriminal, ¿no?, de los hechos. En consecuencia, pues tampoco pudo plantearse a fondo que las complejidades que comportaba el juicio de responsabilidad o de culpa penal ante este delito, este extraño delito que lo hemos insistido por su estructura, por su naturaleza, por su propósito, pues parece que ha rebasado el nivel de lo imperdonable. Es decir, las lecciones no fueron capaces aún de llegar a esta interrogante, a este cuestionamiento esencial para la ciencia penal en nuestros días, que es hasta qué punto cabe o tiene sentido imponer una sanción a aquello que no puede perdonarse. Es decir, cómo en todo caso juzgar lo imperdonable. En una carta fechada en diciembre de 1946, Hannah Arendt le apuntaba a Jaspers sobre esta cuestión. Permítanme darle lectura. Dice Arendt, y sin embargo, hay una diferencia entre un hombre que plantea asesinar a su tía anciana y una gente que sin tener en cuenta sin tener en cuenta en absoluto la utilidad económica, de sus acciones, construye fábricas para producir cadáveres. Tal vez lo que hay detrás de todo esto es solamente que no fueron individuos humanos matando a otros individuos humanos por razones humanas, sino que tuvo lugar un intento organizado por erradicar el concepto del ser humano. Ahora, los análisis que presenta Jaspers en las lecciones, particularmente en relación a los tribunales de Nuremberg, considero que siguen siendo vigentes en un aspecto esencial. Dice Jaspers, esta guerra no fue originada por la imposibilidad de un arreglo entre hombres de sentimientos afines que gallardamente van a la lucha, sino que demostró en su origen y desarrollo una perfidia criminal y una despreocupada voluntad de exterminio. Es decir, lo criminal en este aspecto, dice Jaspers, fue haber comenzado la guerra, ¿no? Y haberla comenzado contra toda posibilidad de apaciguamiento en un primer momento y ya en el contexto de la propia guerra de llevarlo contra toda posibilidad de reconciliación. Es decir, en este sentido, me parece que es importante que, dice Jaspers, que no ver en el tribunal una simple expresión de la justicia del vencedor. El tribunal responde a una necesidad genuina, que es la de constituir un orden mundial que castigue penalmente a quienes en la actual situación del mundo emprenden una guerra criminal. Y para quienes ya en el contexto de la guerra, pues cometen todo tipo de atrocidades durante el conflicto. Sin un orden tal, sin este orden
que pueda castigar, que pueda condenar, castigar, sancionar este tipo de acciones, difícilmente la humanidad podrá sobrevivir en la Tierra. ¿Sí? El planteamiento aquí es válido, incluso es válido hoy en día. Sin embargo, resulta, como les decía anteriormente, insuficiente todavía para comprender jurídicamente esta otra criminalidad que se presentaron durante los procesos y que no fueron adecuadamente captados y definidos de acuerdo a las sentencias, ¿no? Es decir, Jaspers, en todo caso, hacia 1946, no pudo advertir sobre un hecho que me parece que es del todo relevante, que esta política racial de los nazis no constituía una amenaza a la paz, sino a la posibilidad de toda reconciliación futura. Es decir, ha atravesado, ha transgredido esa situación de lo imperdonable. Y en ese sentido, esa dimensión radical que tomaron estos crímenes, pues está por encima de toda categoría jurídica, de toda comprensión jurídica. Se trata de un mal que nos sitúa en una amenaza, pues sí, nunca antes experimentada, esto que le dice Hannah Arendt a Jaspers, como la tentativa por erradicar el concepto de humanidad. Es decir, la posibilidad de que el hombre en un futuro de ciudadanía mundial, pues conserve lo que ha sido. Entonces, vamos a tratar de contestar en el desarrollo de esta sesión a esto que decimos, a estas interrogantes. ¿En qué sentido cabe hablar de la acción penal en estos casos de macrocriminalidad? O sea, y sobre todo esto, ¿qué sentido cabe la acción penal contra ciudadanos comunes y corrientes? ¿Sí? Que además se eximen o se declaran absueltos o se declaran inocentes por el argumento de que no hacerlo hubiera traído peores consecuencias. O sea, puede ser eximente el hecho de que, como dijeran la inmensa mayoría de los criminales tras finalizar la guerra, las acciones por las que eran condenados no eran más que actos de Estado, esto es, actos que están más allá de toda jurisdicción posible. Esto es un poco, a grandes rasgos, las cuestiones que vamos a tratar de pensar en esta sesión. La capitulación alemana, evidentemente, trajo todo tipo de represalias contra la población civil. Y este tipo de represalias, evidentemente, estaban justificadas, y hay que decirlo con toda claridad, en la tesis de una culpabilidad colectiva. Dice Eugen Kogen, Alemania se vio invadida por una plaga de pillaje y de venganza. ¿Sí? Es muy particular el relato que hace Ilya Ehrenburg sobre el comportamiento de los checoslovacos y de los polacos contra los alemanes residentes en sus pueblos. ¿Sí? Golpizas, linchamientos, antes de ser brutalmente expulsados, deportados de sus territorios. Se habla que 2 millones de personas fallecieron como consecuencia de los traslados. Y Ilya Ehrenburg hace una meditación extraordinaria, muy sugerente, cuando dice, bueno, es realmente aterrador ver cómo los checoslovacos, los polacos, que habían sido víctimas del nazismo, pues no tenían ahora el menor empacho para reproducir esos mecanismos frente a gente que en su mayoría no tenía nada que ver. Y en esto no hay ninguna casualidad. La idea de que todos los miembros de una comunidad son culpables por los actos de cada uno de sus miembros
¿sí? Es parte esencial de la doctrina nazi, o fue parte esencial de la doctrina nacional socialista. La tesis de una culpabilidad colectiva es lo que subyace a esta deshumanización, vamos a decirle así, y al consecuente exterminio de mujeres, de hombres, de niños que en razón de lo que no pueden dejar de ser por pertenecer a una comunidad, se les declara sencillamente como superfluos o se les declara como malemolentes. Es decir, pese a la capitulación alemana, y esto hay que verlo con mucha claridad, pese a la capitulación, pese a la derrota, el nacionalsocialismo logró inocular, vamos a decirlo así, en la propaganda de los propios aliados, su propia tesis, ¿no? La propia tesis que había sustentado al nacionalsocialismo en Alemania, que el régimen del nacionalsocialismo significaría el fin de Alemania como nación, que no había ninguna distinción entre Alemania como Estado y Alemania como el régimen político, ¿no? Esto es que ya no cabía ninguna distinción entre los nazis, propiamente, vamos, del perfil de la militancia, y los alemanes comunes y corrientes, ¿no? Entonces, en todo caso, todo alemán, por el solo hecho de serlo, tenía que ser degradado, ¿no? Y sobre todo reducido en sus condiciones de existencia. Es decir, la propaganda de posguerra de los vencedores eh, no tuvo en este sentido ninguna reserva para implicar a la población en los crímenes estatales y evidentemente sacar de esto el mayor rédito político posible. Este veredicto, evidentemente el de la inculpación colectiva, tuvo las mayores consecuencias para el pueblo alemán. Es decir, Alemania, declarada como un pueblo inferior, sin dignidad, criminal por esencia, pues no podía emerger como potencia, al menos en un buen tiempo, ¿sí? Esto, pues evidentemente significó miseria, una situación de miseria prolongada, ¿no? Y en ese sentido, pues así estaba justificada la desdicha, ¿no? Ahora, en lo que ha insistido Jaspers es que más allá si es justo o es injusto, lo decíamos, degradar a un pueblo que ha renunciado a su propia dignidad, lo que de alguna manera Jaspers dejaba a una revisión histórica futura por parte de los pueblos. Más allá de esto está el sentido que adquiere la acusación en cada uno de los alemanes. El propio fiscal Jackson, durante los procesos de Nuremberg, lo expresaba de una manera inequívoca. No menos que el mundo, no menos que el mundo, los propios alemanes, ¿sí?, tienen que liquidar cuentas con los acusados. No menos que el mundo son los propios alemanes entre los alemanes. Es decir, esta es vuestra culpa, esa inculpación colectiva sobre Alemania, también de alguna manera expone la culpa de quienes, decíamos, ya sea por miedo, por beneficio propio, se mostraron abiertamente a favor del régimen, así como la culpa penal de aquellos que colaboraron directamente en los crímenes. Es un hecho que el Tribunal de Nuremberg ha sido visto, y hay un amplio consenso en este aspecto, como una extensión de la justicia del vencedor. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el tribunal tuvo en todo momento claridad sobre estas diferenciaciones. Dice el fiscal Jackson: queremos dejar en claro que no estamos acusando a todos los alemanes, ¿sí? No pretendemos inculpar, dice, a todo el pueblo alemán. Esto, sin duda alguna, constituye un
aspecto decisivo en cuanto al balance, en cuanto a las perspectivas que deja el tribunal a futuro. Insisto, hay muchos aspectos y Jaspers aborda de manera muy puntual, los aborda de manera muy puntual, aspectos que sí dejan espacio para creer que hubo una justicia del vencedor. En el propio epílogo, que ya he hecho referencia anteriormente, escrito en el 62, Jaspers habla en particular de uno de mayor relevancia. Es decir, inconcebible que en el Tribunal de Nuremberg tome parte la Unión Soviética. Es decir, un Estado, un régimen político con la misma estructura que la del nacionalsocialismo. Y, de acuerdo a los propios estatutos de Nuremberg, pues con los mismos cargos que el nacionalsocialismo. Nadie podría negar hoy en día que el tratado Ribbentrop-Molotov de 1939, este tratado que tenía cláusulas secretas que tenían una naturaleza esencialmente criminal. O sea, la cláusula secreta no solo implicaba la invasión sobre Polonia, sino la destrucción de Polonia como Estado y como sociedad funcional. Entonces, esto, la invasión a Finlandia de la propia Unión Soviética, todavía cuando eran aliados de Hitler, pues son claramente de acuerdo a la definición del estatuto, a las definiciones que plantea el estatuto de Nuremberg, pues crímenes contra la paz, ¿no? La propia matanza de más de 25,000 oficiales en el bosque de Katyn también es un delito, un crimen que de acuerdo a las propias definiciones del estatuto debe de ser declarado como tal. Entonces, la omisión de esto durante los procesos evidentemente es un estigma de ilegitimidad para el propio Tribunal de Nuremberg. Esto no cabe la menor duda. Pero esto no puede ser justificación para afirmar entonces que en el contexto de una posguerra o en el contexto de una estructura macrocriminal, pues tan solo existe la justicia del vencedor, ¿no? Que las personas en estas situaciones no llevan responsabilidad alguna y que la guerra y los crímenes se explican más bien por algo así como la naturaleza humana, ¿no? Estas teorías, estas tesis de alguna manera, estos postulados, pues no pueden ser válidos en relación a una guerra que se planteó primero contra toda posibilidad de apaciguamiento y posteriormente contra toda posible reconciliación futura, ¿no? Una guerra que fue planteada en los términos de vencer o de perecer, ¿no? El tribunal tendrá siempre el estigma de ilegitimidad por descartar estas acciones criminales de la Unión Soviética y también por parte de los aliados. Habría que sumar a esto el bombardeo sobre la ciudad de Dresde por parte de la aviación británica, 35,000 muertos, una guerra total. Dresde, una ciudad que era productora, industrial, un desarrollo industrial armamentístico importante, fue un objetivo militar para la Fuerza Aérea y esto constituye un crimen de guerra que evidentemente nunca se saldó. El propio lanzamiento de la bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki también tendría que ser considerado un crimen de guerra, no su utilización, sino el modo como fue utilizado. Es decir, de acuerdo a los principios del derecho de guerra, Estados Unidos estaba obligado a hacer una mostración de fuerza y sobre esa base establecer una negociación en cuanto al armisticio en Japón. Pero bueno, pero a pesar de esto, que sin duda es importante, hay que considerar que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la forma jurídica, el proceso es irreprochable.
sea, no asistimos ahí a una purga o un proceso público como los que solía haber en en la dictadura stalinista durante los años 30, sino, sino un proceso que desde el punto de vista formal es irreprochable, dice Jasper. Es decir, los acusados no son juzgados por actos que en el caso de Victoria hubieran comportado honores militares, tampoco por la guerra en su totalidad, no por el sufrimiento de las víctimas, sino por delitos, por crímenes que habían tenido una definición, que habían sido definidos jurídicamente, y esto además de acuerdo a los principios de una amplísima tradición, ¿no? A protocolos que, como estableció la propia fundamentación del tribunal en el estatuto, pues ya gozaban para 1939 de una amplia aceptación en la comunidad de naciones y dentro de la tradición política occidental. Estamos de acuerdo a esta doctrina de la guerra justa, esta guerra relámpago, la Blitzkrieg, contra Polonia en 1939, es claramente una transgresión al derecho de guerra. Se considera como una conspiración de una guerra que se declara como criminal o se reconoce como criminal por el simple hecho de haberla comenzado. Así, la intervención a Holanda en el 40, incluso considerando que esta intervención comportaba, digamos, eh, tenía una justificación bélica, la de derrotar a Francia a través de la frontera occidental, no, de la frontera oriental, y impedir que Inglaterra tuviera una base militar continental que pudiera utilizar en contra de Alemania. En ese aspecto, pues podemos hablar de que había una justificación en. Sin embargo, lo criminal no es la intervención, sino nuevamente el modo como fue intervenido Holanda. William Scherer, que fue corresponsal de guerra y que estuvo presente durante el bombardeo, pues lo describe con muchísima precisión, ¿no? Lo criminal no fue la intervención, sino el hecho, dice Scherer, que la ciudad entera, la ciudad de Rotterdam, en este caso, su casi 500.000 de habitantes, fuera un objeto militar destruido. Entonces, de acuerdo a los principios, de acuerdo a los protocolos que están ampliamente reconocidos en la tradición política, en la tradición jurídica occidental, pues había elementos como para condenar esas acciones como criminales, ¿no? Una guerra, la que se plantea, una guerra de carácter total, que se plantea en términos de vencer o de perecer, ¿no? Pues imagínense nada más las cifras. Solamente en la Unión Soviética, tengo aquí el dato, fueron 26 millones de vidas. Esto ya te habla de una desproporcionalidad total en cuanto a los medios de fuerza y más de 500.000 de prisioneros de guerra asesinados, ¿no? 300, imagínense, asesinatos de guerra. 2.6 millones de muertos, estos soldados muertos, también como consecuencia de la hambruna, como consecuencia de los traslados forzados. Entonces, tanto en Polonia como en la Unión Soviética, los cuerpos alemanes transgredieron sin duda todo derecho de guerra. Sin embargo, detrás de todas estas agresiones, subrepticiamente, vamos a decirlo así, se desarrolló una estructura criminal completamente atípica. En medio de esta conocida Operación Barbarroja, que fue la invasión de Alemania a la Unión Soviética en 1941, y vamos, aprovechando todo lo que fue la retirada del Ejército Rojo en la primera fase de la invasión, rápidamente se reconocieron grupos de intervención de seguridad preventiva, vamos a decirlo así,
que desde el principio tuvieron un amplio margen de acción en cuanto a la persecución de sospechosos o de grupos potencialmente subversivos, las Einsatzgruppen. Es decir, al principio sus actividades se limitaron a la lucha contra los partisanos, así como a la supervisión de los pogromos que las localidades, que los locales realizaban en contra de la comunidad judía, sobre todo en Ucrania y en el Báltico. Sin embargo, los criterios de persecución política se extendieron también muy rápidamente y comenzaron a incluir a mujeres, a niños y ancianos. Vasily Grossman nos da una cronología muy exacta de una de las operaciones más significativas que tuvieron estos comandos en Ucrania, bajo la ocupación en Ucrania. Déjenme leerles un pequeño fragmento. El 27 de septiembre de 1941, el mando del ejército en la ciudad hizo pegar carteles ordenando a los judíos de Kiev prepararse para una evacuación con la intención deliberada de ocultar su destino. Deben llevar consigo sus documentos de identidad, dinero y artículos de valor, así como ropa y ropa de abrigo. Los judíos soviéticos, a quienes no se les había explicado el antisemitismo nazi, en parte como consecuencia del pacto nazi-soviético, aparecieron como se les había ordenado sin saber el destino que les esperaba. El Sonderkommando IV, que esperaba que aparecieran entre 5.000 y 6.000 judíos, se vio sorprendido cuando se presentaron 36.000, un poco más de la mitad de la población judía de Kiev. La multitud era enorme, que se tuvo que llamar más bien a los soldados del Sexto Ejército para ayudar al transporte de los judíos hasta el barranco de Babi Yar, a lo largo de cuyo borde esperaban los pelotones de ejecución. Los judíos de Kiev fueron obligados primero a entregar sus posiciones y luego se les dijo que se desnudaran antes de ser fusilados. Las ejecuciones duraron 2 días. Aquel mismo lugar fue utilizado más tarde para otras matanzas de judíos, gitanos, partisanos y miembros del Partido Comunista. En total murieron ahí unas 100.000 personas. Civiles soviéticos, deslizándose a través de las líneas en octubre de 1943, informaron de ello a los alemanes que habían aislado el lugar en un intento de eliminar las huellas de la matanza, exhumando los cadáveres para quemarles. Esta masacre también figuró, fue una de las primeras casos en ser procesados por un comité soviético de investigación. Esto como una represalia por sabotaje en Kiev. En el conocido proceso, se llama el proceso de Krasnodar, fue en abril de 1943, cuando ya los alemanes, tras la derrota en Stalingrado, pues ya eran brutalmente expulsados del territorio soviético. 11 soviéticos fueron sentenciados por esto como colaboracionistas, ¿no? Y 8 de ellos fueron ahorcados en la plaza pública y sus cuerpos fueron expuestos durante 5 días en la plaza pública, ¿no? A la ejecución, al ahorcamiento asistieron alrededor de 30.000 personas. El historiador Robert Gelaili también habla particularmente de otro caso en donde también los mismos cuerpos, las Einsatzgruppen, se les encontraron culpable de, fíjense, del asesinato de 35.000 personas. Esto a través de las unidades o de los camiones de exterminio, ¿no? En este sentido hay que decir algo, en cada uno de estos casos, tanto en los 30.000 envenenados como en los 100.000 de los barrancos de Babi Yar, las fiscalías soviéticas pudieron advertir el carácter sistemático que tenían los crímenes. Sin embargo,
obviaron o pasaron de alto un asunto que resultaba esencial. La mayoría eran judíos. O sea, años después, esto lo confirmarían las propias cifras, ¿no? En la Unión Soviética, particularmente, más de 3 millones de judíos fueron asesinados por estos comandos de exterminio por el hecho de ser judíos. Esto, de alguna manera, reveló al mundo una realidad atroz. Nuevamente, vale la pena retomar el testimonio de Vasily Grossman, como les decía, corresponsal para la Estrella Roja en el frente soviético. Este capítulo, este relato, este fragmento que nos deja ya en 1943. Dice, no quedan judíos en Ucrania. En ningún sitio, ni en Poltava, ni en Kharkov, ni en Kremenchuk, ni en Borispol, ni en Niaotin. En ninguna de las ciudades, ni de las cientos de pueblos y miles de aldeas, se verán los negros ojos llenos de lágrima de una niña judía, ni la cara oscura de un bebé judío hambriento, ni se oirá la voz quejumbrosa de una anciana judía. Todo ha quedado en silencio. Todo un pueblo ha sido brutalmente exterminado. Lo mismo había sucedido con todos los judíos en el resto de los países ocupados. La cifra en toda Europa alcanzó los más de 5 millones de vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Los alemanes, una vez comenzada la guerra, en sus zonas de ocupación, lo que hicieron fue reproducir en un ritmo vertiginoso la política antijudía que ellos mismos habían practicado en Alemania desde 1933. Desde 1933, los judíos en Alemania vieron, y esto es importante recalcarlo, porque es una violencia sistemática, no tiene que ver con la brutalidad, sino que tiene que ver con una violencia sistemática, una violencia de Estado. Lo primero que hay que hacer es declarar a la víctima como superflua, es decir, reducir sus condiciones al límite de la indefensión y ya después, ya en ese límite, ya en esa situación, exterminarle. Entonces, si vemos la cronología, la política antijudía en una cronología, pues va llevando este ritmo. O sea, en el 33 se establece, se les expulsa del servicio público. En el 35 se les expulsa de todo espacio de sociabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Se prohíben los matrimonios mixtos. Es decir, es aislarlos, es irlos marginando. Durante el 38, a través de varios decretos de leyes de excepción, se les despojó de todo patrimonio, un proceso conocido como la arianización. Las empresas, los judíos que tienen empresas, pues son obligados a venderlas a precios, ya se imaginarán, ¿no? Irrisorios. Al final se les prohíbe el ejercicio profesional y finalmente se les pone de mano de obra barata. Ya en ese límite, despojados ya de todo estatuto jurídico, pero también de todo estatuto humano, sobreviene la persecución policial, la concentración y la deportación a campos de concentración en donde la mayoría de ellos encontraría la muerte. Esta misma ruta se replicaría, aunque en un ritmo vertiginoso, con los judíos en cada una de las zonas de ocupación a partir de 1939. Entonces, aquí lo importante es que ya no se trata de el terror contra el terror mismo, es decir, el terror y el contraterror que rebasan toda proporción de fuerza, sino una política con toda la infraestructura del Estado encaminada primero a reducir a un pueblo a la indefensión y después a eliminarlos como si se tratara de moscas. Entonces, aquí esto es importante puntualizar esto. Hasta la concentración en los guetos, ya en las zonas de ocupación, la política antijudía alemana se había reducido, se había limitado a esto, a reducir las condiciones materiales de la población judía
y llevarlo a ese límite en el que compromete su sobrevivencia como tal. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto solo sería una fase de transición. En la conocida conferencia de Wannsee en marzo de 1941, se definió, se resolvió de manera clara, de manera muy puntual, que el mecanismo para resolver la cuestión, que la solución final del problema judío, que ese mecanismo para solucionar no sería la expulsión, sino que sería el exterminio. Y lo más importante de todo es que esto no sucedería a través de grandes escándalos o de turbas enardecidas o de un proceso de frenesí. No, no, no. La fórmula de Norberto Elías me parece muy, muy exacta. Dice, se trata de un crimen cometido por innumerables ejecutores. Y lo que es aún más sorprendente, en el marco de una división legal racional del trabajo. Y esto es un punto esencial a considerar, porque se trata de una criminalidad que, como decíamos anteriormente, no se corresponde adecuadamente con lo que es un delito contra la paz o con un crimen de guerra. Es muy difícil aceptar que la deportación y la eliminación de judíos, imagínense, con todo el despliegue de infraestructura que requería esto, persecución, concentración, traslado a campos de gas, ¿no? Sería muy difícil que todo esto pudiera considerarse un exceso criminal del soldado en pos de la victoria. No. En ese sentido, me parece que es importante decirlo. El tribunal de Nuremberg pudo demostrar que la guerra de Hitler había atentado contra el derecho de todos. También pudo demostrar que los medios técnicos y los medios con los que la había desplegado también contravenían o eran contrarios a los principios esenciales de un derecho de guerra. Esto, sin lugar a dudas, constituyó la prioridad esencial para la Fiscalía o para la representación norteamericana de la acusación. Pero no pudo ser, además de esto, el enjuiciamiento sobre una política de Estado. Una política de Estado que, para efectuar crímenes, tuvo que coordinar a un amplio cuerpo burocrático que, sin lugar a dudas, sin su experiencia técnica, difícilmente la tarea de dejar a Alemania limpia de judíos, difícilmente se habría llevado con tal eficacia. Seamos claros en esto, la eliminación total de un pueblo constituye un proceso largo, un proceso complejo. En el caso de la solución final del problema judío, había que ajustar las leyes de los países ocupados, coordinar las detenciones, los arrestos, la concentración, la deportación y finalmente el número de cadáveres. En todo caso, se trata de una estructura criminal que no tiene precedente. La fórmula de Raúl Hilberg me parece que es muy sugerente en este aspecto. O sea, es la inmersión del crimen en una infinidad de memorandos, de despachos, de telegramas, es decir, en una rutina que aparentemente es inofensiva, pero que desarrolla ella misma la muerte de más de 5 millones de personas. En este sentido, si el propio Hilbert lo ha señalado, si el Tribunal de Nuremberg se limitó a esa prioridad, la de demostrar que la guerra de Hitler era ilegal por el solo hecho de empezarla, así como por los medios de que dispuso, abrió esto un espacio de impunidad frente a acciones que, si bien pues el Estado alemán había cometido contra sus propios ciudadanos, o bien acciones que el Estado alemán había cometido en el transcurso de la guerra bajo sus zonas de ocupación, particularmente me refiero a la Unión Soviética, pues esto
no tenía conexión alguna, material alguna con la guerra. Dice Goebbels en torno a la política antijudía en 1939, gracias a Dios, ahora durante la guerra, tenemos una serie de posibilidades que nos estarían prohibidas en tiempos de paz. Debemos aprovecharlas. Es decir, no había ninguna conexión material alguna entre los crímenes contra el judaísmo y la guerra. ¿Sí? Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Hasta 1941, los crímenes del nacionalsocialismo no habían rebasado este límite, digamos, de la concentración y de la deportación, que, pues, si bien todavía pueden considerarse delitos internacionales, pues todavía están en el plano o todavía pueden justificarse en los términos de la necesidad bélica del enemigo natural. Pero cuando los nazis determinan, resuelven que no es la deportación, que no es la expulsión el mecanismo para dar solución final al problema judío en la Alemania, entonces aparece un crimen que no tiene precedente. Voy a leer un fragmento de Arendt que lo expone con muchísima claridad. Dice, la expulsión de nacionales constituye un delito contra la humanidad si por la humanidad entendemos la comunidad de naciones. Tanto el delito nacional de la discriminación legalizada como el delito internacional de la expulsión no carecían de conceptos, no carecían de precedentes, incluso en la época contemporánea. Entonces fue cuando el régimen nazi declaró que el pueblo alemán no quería judíos en Alemania. Y entonces, y que además deseaba que la totalidad del pueblo judío desapareciera de la faz de la tierra. Con lo que un nuevo crimen, un crimen contra la humanidad, en el sentido de crimen contra la condición humana o contra la naturaleza de la humanidad, hizo su aparición en la historia. La expulsión y el genocidio, ambos delitos internacionales, deben considerarse aparte. La primera es un delito contra las otras naciones y el segundo es un ataque a la diversidad humana como tal, es decir, a una de las características de la condición humana sin la cual los conceptos de humanidad y de género humano carecerían de sentido. Entonces, en este sentido, la solución final no fue la conclusión de un conflicto que llegó al límite en cuanto a los recursos de la fuerza. El exterminio no fue la consecuencia tampoco de un espíritu de saqueo, de un espíritu de colonización, sino, insisto en esto, la consecuencia de una política que consideraba que los judíos, junto con otros pueblos, no debían habitar la tierra. Las palabras de Himmler, quien fuera el director de las Einsatzgruppen, que en gran parte llevó el proceso de exterminio en los países ocupados, pues no pueden ilustrar mejor esta, vamos a decirlo así, esta nueva pedagogía criminal. Dice Himmler ante sus Einsatzgruppen, tenemos el derecho moral con relación a nuestro pueblo de aniquilar a este pueblo que quería aniquilarnos. Pero no tenemos derecho a quedarnos con una sola piel, con un solo reloj, con un solo marco, con un solo cigarrillo o con cualquier otra cosa. Es decir, no es, como dice Arendt, su inutilidad lo que más nos consterna, sino su carácter anti-utilitario. Es decir, que el nacionalsocialismo llegara al extremo de utilizar una gran cantidad de infraestructura militar, de una infraestructura administrativa, material, para deportar a judíos a campos de concentración y exterminarlos antes que para ganar la guerra. Dice Arendt, es como si los nazis estuviesen convencidos de que más que importante que ganar la guerra era administrar fábricas de cadáveres. Esto es muy importante. La eliminación de 5 millones de judíos alcanzó la dimensión de lo imperdonable, de lo que ya no deja perspectivas de éxito a futuro. Sin embargo, hay algo importante aquí. El contraste que hay entre la monstruosidad de los hechos que alcanzaron esta dimensión de lo imperdonable y el carácter
absolutamente ordinario y mediocre de sus perpetradores. Como decíamos ya la sesión pasada, los nazis pudieron llevar a cabo este proceso de destrucción tan complejo, tan sofisticado, sobre la base de que los peores criminales no son los fanáticos, no son los sádicos, sino las personas comunes y corrientes. En la Alemania nazi, los crímenes que estuvieron relacionados a la solución final del problema judío tenían estatuto de ley. Y en esto existen registros que son muy significativos. Voy a tomar uno de Hilbert, de Raúl Hilbert, de la destrucción de los judíos en Europa. Dice el historiador, durante el proceso de exterminio, en su primera fase, cuando todavía no se despersonalizaba el proceso de destrucción y las matanzas eran a través de fusilamientos, las Einsatzgruppen y estos cuerpos paramilitares se vieron rápidamente invadidos por una plaga de sadismo y de comportamientos extremos, violación, digamos, el efecto moral que había tenido en estos soldados, las matanzas de familias inocentes, de niños, pues naturalmente se proyectó en un creciente número de violaciones, ratería, pillaje, alcoholismo particularmente. Es la expresión de Van den Bach a Himmler cuando dice, vea, estos hombres no tienen ningún futuro. ¿Qué clase de hombres estamos, qué clase de ciudadanos queremos para nuestro régimen? Entonces la unidad, la dirección de la SS ante esta situación tomó medidas muy concretas. Nuevamente, el exterminio solamente podía ser como un proceso. El asesinato no podía ser arbitrario. Y entonces se redactaron protocolos y se estableció la distinción entre los asesinatos por orden y los asesinatos que eran inducidos por el deseo. En el primer caso, se pensaba que un hombre había superado las debilidades de la moral cristiana. En el segundo caso, los inducidos por el deseo, su propia bajeza lo había superado. Sencillamente se estableció que a quien se encontrara asesinando o violando o robando por iniciativa propia se le fusilaría. ¿Sí? Dice Himmler en este aspecto, queremos que seáis sobrehumanamente inhumanos. Es decir, que se anule completamente la piedad humana, pero sin motivo pasional alguno, sin odio, sin resentimiento, tan solo por el deber de hacerlo. Este caso, nos cuenta Hilbert, sobre esta mentalidad, fue muy común encontrar en los procesos de posguerra que muchos acusados presentaban pruebas de en algún momento haber ayudado a un profesor de física judío o de haber usado sus influencias para permitir a un director de orquesta trabajar más tiempo o de haber intervenido en favor de un matrimonio mixto. Digamos, todo esto, dice Hilbert, se trataba de concesiones que los funcionarios hacían para mantener una sensación de decencia. ¿Qué quiere decir esto? Para demostrarse que el destructor de los judíos no era un antisemita, sino alguien que estaba dispuesto incluso a ceder excepcionalmente a la tentación de no matar, de no violar y de no robar. Es decir, esto lo plantea la propia Arendt en el informe sobre Eichmann. Es decir, en la Alemania nazi, el mal dejó de ser una tentación. Quizá la inmensa mayoría de los alemanes que participaron en la política de exterminio estuvieron tentados a no matar y excepcionalmente habrán cedido a esa tentación, a la tentación de no matar, pero por lo general, pues sí sabían resistir a esa tentación.
Si atendemos las declaraciones, para concluir, de, de, de quienes participaron directamente en los crímenes, nos daremos cuenta que habrá una argumentación moral en la que vale poner cuidado. El razonamiento de estos acusados no era nosotros no lo hemos hecho, lo que por cierto niega por completo las tesis negacionistas que, bueno, evidentemente no han tenido mayor influencia en el mundo académico, aunque sí en distintas esferas culturales y políticas. Bueno, esto no es, no. La respuesta es, lo hicimos porque nos lo han ordenado. Y a la pregunta, ¿y por qué no desobedeciste? Decían, para que las cosas no empeoraran. Entonces, ¿hasta qué punto puede haber una argumentación moral o puede ser válida esta argumentación moral o esta apelación al principio del mal menor? Arendt lo observa de manera muy peculiar. Dice, se trató de gente que con la misma, bajo el mismo argumento de que no hacerlo habría tenido esto las peores consecuencias, fue ese mismo argumento por el que aceptaron en un principio apoyar a un régimen que había asumido el poder por medios ilegales, ¿sí? Después aceptaron por el mismo argumento implementar las reformas, las ordenanzas raciales en contra de la comunidad judía, estas ordenanzas que iban reduciendo sus condiciones, hasta llegar al punto de lo imperdonable, hasta llegar al límite en el que las cosas ya no podían ser peor y en la cual, por su propia naturaleza, se invalida el principio del mal menor. Es decir, ¿qué podía ser peor que los judíos fueran deportados a campos de concentración y gaseados, bueno, asesinados en cámaras de gases? Durante los procesos de Nuremberg, el fiscal descubrió esta falacia de un modo peculiar. Dice, si les preguntamos por qué siguieron la corriente durante tanto tiempo, nos dirán que lo hicieron para impedir algo peor. Y si les preguntamos por qué todo empeoró tanto, nos dirán que no tenían el poder. Es decir, la argumentación cae por su propio peso. Es decir, nada puede ser peor que los judíos, insisto, fueran deportados a campos de concentración. Entonces, desde este punto, desde el punto de vista jurídico, no había forma de demostrar que la vida de estos funcionarios corriera peligro de muerte en caso de haberse apartado y no colaborar. El Tribunal de Jerusalén, por ejemplo, descartó estado de coacción de necesidad en el caso particular de Eichmann. Y así también el argumento de que los crímenes son actos de Estado tampoco tiene precedencia. Es decir, la solución final en este caso no fue un programa que tuviera por objeto un grupo que se considerara una amenaza. Volvemos al punto, se trata de los mismos medios criminales que se disponen en una situación de emergencia, insurrección, golpe de Estado, pero contra grupos inocentes a quienes se les persigue por el hecho de no poder dejar de ser, se les persigue por ser lo que no pueden dejar de ser. En todo caso, el principio del crimen como razón de Estado solo puede ser válido en un contexto en donde la instrucción criminal es la excepción y no la norma. En este caso, no nos enfrentamos con el crimen del Estado, como el crimen de Estado, sino del Estado criminal en esencia. Esto es, el Estado en donde todo acto moral es ilegal y donde todo acto legal es un delito. Termino con un fragmento de Hannah Arendt en relación a esto. En términos jurídicos, las órdenes han de ser desobedecidas. Las órdenes que deben ser desobedecidas, deben ser manifiestamente ilegítimas. La ilegitimidad debe ondear como una bandera negra que advierta prohibido. En otras palabras, por lo que respecta a la persona que ha de decidir si obedece o desobedece, la orden debe estar claramente marcada como una excepción y el problema
es que en los regímenes totalitarios, en este caso en el nacionalsocialismo, y especialmente en los últimos años del régimen de Hitler, esta marca, la excepción, correspondía claramente a las órdenes no criminales. Es decir, la cuestión que plantean los crímenes del nacionalsocialismo poco tienen que ver con el pueblo antisemita. Los pogromos en Alemania, la violencia contra Alemania fue una excepción y la población regularmente no colaboraba en ella. Más bien, como dice Jaspers, callaba y se retraía. El exterminio en ese sentido no podía, y esto era muy claro para las élites del nacionalsocialismo, no podía dejarse a la suerte de una turba enfurecida. El proceso de destrucción tenía que ser sistemático, pero bajo estas directrices, bajo esta sistematicidad, ya no puede ser considerada como una manifestación sin más del antisemitismo. Al menos no como se ha considerado el antisemitismo a lo largo de la tradición política en Europa. Más bien, de lo que se trata es de una violencia criminal absoluta, puesto que, y esto es lo esencial, en tanto que se da en el marco de un orden legal existente. Es decir, no la irrupción de una sociedad contra una minoría, sino nuevamente de decretos de leyes de excepción administrados no por forajidos, no por sádicos perturbados, sino por los miembros de la más alta, de la más respetada clase social en Alemania. En este sentido, si no consideramos esto, pues difícilmente caeremos en la coartada de que los alemanes sucumbieron, digámoslo así, ante monstruos, ante bestias feroces, ante bestias infernales, y no ante ciudadanos comunes y corrientes. ¿Sí? El problema de la culpa en ese sentido no puede caer en ese victimismo. Los perpetradores eran individuos ordinarios, y esto es lo fundamental, que no bajo un estado de coacción ni de necesidad, y si bien no estaban plenamente convencidos del propósito de la empresa criminal, sí estuvieron dispuestos a llevarla a sus últimas consecuencias. Y esto es quizá lo que mayor consternación nos debe dejar, no esta dura complicidad de un pueblo con un régimen criminal, sino la simpatía de una mayoría social con un régimen criminal primero, y en el extremo la colaboración directa en los crímenes de un número significativo de alemanes que hasta entonces pues nada habían tenido que ver en política, que no eran asesinos, pero sobre los cuales pesa la culpa por los peores crímenes. Vamos a quedar hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodrigo. Te agradecemos ya esta tercer temática en torno a Jasper, su vínculo que presentas con Hannah Arendt y la manera en que vas profundizando esta tematización de la culpabilidad y de que también son seres humanos los que cometen el ámbito del crimen, que es algo muy importante. También en el ser humano cabe esa amplia posibilidad de hacer lo más monstruoso y de hacer lo más atroz. Bien, vamos a dar paso a la ronda de diálogo que tiene que ver con plantear las preguntas e ir desglosando de qué manera se puede ir alumbrando las mismas. Entonces, si gustan alzar la mano, adelante. Creo que Ignacio tiene levantada la mano. Adelante, estimado Ignacio. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escucha? Ok, bueno, pues muchas gracias por tu presentación. Ha sido, pues no sé cómo decirlo, en cierto sentido escalofriante,
la verdad, de escuchar todo lo que has dicho y sobre todo, bueno, también muy instructivo, ¿no? Precisamente porque al ser temas nada fáciles de abordar, pues debo decir, tu capacidad de análisis y de, por un lado, no simplemente, pues no sé, impactarnos con lo que son los hechos, sino el ejercicio de reflexión necesaria para poder hacerlo, a mí la verdad me ha conmocionado bastante. Y bueno, en este sentido que quisiera hacerte una pregunta, precisamente no solo a partir sobre los hechos ocurridos, en este caso, a lo que ha hecho lo que ha motivado, ¿no? El llevar a cabo toda esta reflexión, sino lo que podemos llamar así, una serie de enseñanzas que podamos obtener de ello, específicamente con respecto a la relación que hay entre la culpa metafísica y lo que tendría que ser, en cierta manera, a partir de una idea muy general, la relación que hay entre la culpa y el perdón, ¿no? Es decir, si tenemos la culpa metafísica por un lado, tenemos la idea de que en este caso en específico, ¿no? Lo que ha sido el evento, que no había tenido lugar en la humanidad, ¿no? Y que en un sentido se puede, bueno, en un sentido muy específico llamar algo imperdonable. Bueno, en otro sentido, ¿qué posibilidad hay de perdón? O sea, con respecto a esto. Pero sobre todo me refiero aquí desde el punto de vista estructural de la idea de que la culpa de la física no es de un individuo, ¿no? Sino que, como enseña Jaspers, tiene que ver con primero con esta situación de los sobrevivientes, de algo que quizás es una culpa que tiene que ver con el mero hecho de haber sobrevivido a algo que los otros no, ¿no? Entonces, bueno, eh, en este sentido, pongámoslo así, formal, de lo que sería la culpa metafísica, ¿qué lugar habría o podría haber con respecto a la idea de perdón? Y lo pongo, quiero ser muy cuidadoso precisamente para no estar haciendo comparaciones que realmente no podían hacerse, sí, precisamente por eso decía con respecto a las formas, ¿no? Es decir, cuando se trata de individuos, existe la posibilidad de que el sentir culpa pueda ser resarcido a partir de un genuino perdón, ¿no? Una genuina culpa, en cierto sentido, puede ser resarcida, encontrar un equilibrio con un genuino perdón, ¿no? Eh, y la persona que da ese perdón o que perdona a aquel que tiene culpa, pues tiene que reconocer que esa culpa pues es un acto de libertad, realmente esa persona que siente culpa logra pues cobrar responsabilidad de su hecho, etcétera. Pero al final de cuentas es el acto de perdón también es un acto individual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la culpa colectiva? Y en ese sentido, con el problema de una posibilidad de, este, de perdón colectivo, ¿no? Por eso digo, con mucho cuidado, sin hacer una extrapolación, a mí me ha llamado mucho la atención toda esta discusión que ha habido, ¿no? Hay toda una cuestión política, haciendo abstracción de ello, bueno, con lo que fue la solicitud, ¿no? De nuestro presidente, en este caso, al rey de España, de pedir perdón, o sea, veámoslo desde el punto de vista puramente moral, y de esta estructura mínima de relación entre culpa y perdón. O sea, puede, aunque quisiera hacerlo, tiene la potestad moral y desde este punto de vista, si quieres decirlo así, metafísico, la capacidad de eso, pedir perdón a nombre de alguien. O sea, se puede pedir perdón a nombre de una nación. O sea, todo este tipo de cuestiones creo yo son como muy complejas, pero quizás las reflexiones que tú has llevado a cabo, el análisis de estas estructuras eh, que pueden hasta cierto punto ser formalizadas, que tuvieron que ser formalizadas en los casos específicos para comprender lo que había pasado, pues nos pueden ayudar a entender si este tipo de cosas tienen o no sentido, por ejemplo, el pedir perdón en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber qué nos puedes contar al respecto. Sí. Me parece una pregunta muy interesante, Ignacio. Te saludo y te agradezco la atención y los comentarios. Yo creo que hay que distinguir entre perdón y disculpa, y yo creo que aquí tendríamos que ir al uso común de los conceptos. Le pido una disculpa, y entonces
el profesor o la profesora no, es que una disculpa no se pide, se ofrece. No es cierto. Yo te pido a ti, por lo que yo he hecho, Ignacio, por mis acciones como tal, te pido a ti que me disculpes, que me quites la pena. Es decir, el perdón aquí en el uso cotidiano no es por el hecho, el perdón es el imposible de que lo que fue no haya sido. Entonces yo no te pido perdón, te pido que me disculpes, que me quites de la pena, de las consecuencias que implica eso que es imperdonable, o al menos se tiene que juzgar, al menos definitivo en cuanto que es. ¿Sí? Entonces te pido, el perdón en este sentido tiene otra naturaleza, el perdón se da. Yo te ofrezco el perdón independientemente de que tú te arrepientas o no te arrepientas, de que reconozcas o no reconozcas, independientemente de, se da gratuitamente, ¿no? El olvido feliz, la forma de la amnistía, pero lo importante es que tiene cabida en el plano de las consecuencias. Ujú. Se le perdona a un pueblo, vamos, se le pide a un pueblo perdón, que pida perdón, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Ni moral, ni, bueno, político sí. Sí, claro, Político pero sí. moralmente Entonces, hablando, políticamente vamos, podemos diferir, pero lo que sí podemos decir es que es un chantaje. ujú, ¿Sí? Es un chantaje. Lo decíamos la sesión pasada, es una degradación de lo moral, porque uno evidentemente solo puede arrepentirse de lo que hizo. ujú, Entonces, una degradación de lo moral al plano de la eficacia política. Te juzgo moralmente para obtener ganancias materiales, espirituales y quedar como el gran ídolo internacional. Es una degradación de lo moral, una deformación en todo caso de lo moral al plano de la astucia política, ¿no? Entonces, el perdón tiene cabida en el plano de las consecuencias. Yo recuerdo ahora un fragmento de esos grandes pasajes de la literatura soviética, de la literatura rusa, disculpen, de Dostoyevsky, Iván Karamazov, cuando dice, no tenemos derecho a perdonar. Podemos perdonar, ¿sí? Que las consecuencias, el sufrimiento que nos ha producido algo, pero no tenemos derecho a perdonar el hecho en sí. Ahora, en el plano del derecho, como noción jurídica, quisiera complementar algo, Ignacio. En el plano del derecho, en el plano jurídico, la noción del perdón y por tanto de lo imperdonable tiene una definición jurídica muy, muy clara. O sea, hay crímenes que se pueden perdonar, ujú. que hay delitos que se pueden perdonar en el contexto de una posguerra, en el contexto de una reconciliación nacional, se pueden considerar los delitos políticos o de carácter altruista que tienen que ver con la lucha política, la lucha armada por el poder, pero no aquellos que atenten contra la condición humana, no aquellos que sean delitos de lesa humanidad. Esos son imperdonables. Desde el punto de vista jurídico, no pueden ser considerados como amnistiables y tienen que ser juzgados como los peores crímenes de la humanidad, ¿no? No sé si con esto
más o menos. Sí, no, claro, que se me aclaran muchas cosas, pero de todas maneras me queda la duda esta de si existe una posible simetría, por decirlo así, es decir, la manera en cómo Jaspers habla de la culpa metafísica como algo que no vive solo un individuo, sino una comunidad, ¿no? Si No, 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 pudiese, no, 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 Ujú. no, de manera tan acelerada, pero No, no. está bien. La culpa metafísica también es culpa personal. Es No, decir, claro, sí. vincula al individuo hacia este orden de humanidad, Ujú. ¿sí? Pero O sea, no es lo una culpa convoca de todos, individualmente. sino de cada individuo, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sino a través de comunidad, agarrados de las manos No, no, claro, no, o sea, no es en ese sentido de comunidad, digámoslo así, disolviendo el individuo en todo, sino más bien de más de un individuo, pongámoslo así. Pero por eso te preguntaba, si pudiese pensarse en una situación recíproca de un perdón, no solo de un individuo con respecto a otro individuo, o de un individuo con respecto, no sé, a una comunidad, sino de múltiples individuos. ¿Es algo semejante a la culpa metafísica o no? si podemos, ¿me puedes repetir el final? Si podemos, O sea, si pudiese haber algo así equivalente en términos conceptuales de la culpa metafísica, algo equivalente que podríamos llamar, o simplemente es un imposible, pensar en un perdón, en un sentido parecido, un perdón no, metafísico. no, no, porque la transgresión, Ujú, esto lo planteaba Huicho la semana pasada, ujú, la transgresión a la culpabilidad metafísica, la ujú, transgresión a la solidaridad universal, ujú. ¿sí? Es imperdonable. Ya, sí, sí. Nadie tiene derecho a perdonar. Ujú. Ese hecho ahí queda como lo que nunca debió haber pasado. Ya, ok. Y digamos, en ese sentido, si esa es la base, mucho menos podría alguien perdonar en nombre de alguien más, por decirlo así. Sería todavía Yo peor. solo tengo derecho, claro, yo Ajá, solo tengo derecho a perdonar de lo que fui agredido, de la claro, ofensa particular, y solo de quien me la hizo particularmente. ya. Ujú. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. No, ese era el punto, lo que quería ver si era lo que pensaba, pero bueno, estamos de acuerdo en eso. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, por tu pregunta. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias. Te saludo, Rodrigo. Como siempre, un placer estar contigo, escucharte y poder dialogar. Te mando un abrazote. Y bueno, a modo de pregunta, pero también a modo de reflexión, dices tú, hay crímenes imperdonables. Eh, Ahora, yo te preguntaría, bueno, hay crímenes imperdonables, pero que son olvidables, ¿no es cierto? Porque, bueno, una cosa es que esté allí el hecho mismo, dado en la historia, y otra cosa muy distinta es que se quede en la memoria histórica de los pueblos. Sí, Como tú bien lo dijiste hace rato, bueno, pues hay una comunidad en la cultura popular que es negacionista y podemos, sin caer en un papel de pitoniza, ni nada por el estilo, pero podemos augurar que quizá en 50, 100, 150 años, bueno, pues estos crímenes terminarán por ser olvidados. Y entonces, una cosa es enfrentar desde el punto de vista político, jurídico, bueno, pues todos estos hechos lamentables, y otra cosa muy distinta es enfrentarlos desde el punto de vista de la historia. Y en ese sentido, ¿cómo le hacemos, Rodrigo? ¿Cómo le hacemos? Pues precisamente para no olvidar. no, bueno, eh, pues ahora sí que
acudiendo mucho a nuestra tradición, a nuestra historia, vamos, no, no, no quisiera darte una respuesta frívola en relación a esto, pero yo creo que la historia misma, la comprensión histórica, lo que sí te podría decir es esto, o sea, esa autoelucidación histórica, ese confrontar los hechos, esa comprensión histórica tiene que estar subordinada a esto, que es la resolución de la responsabilidad. La historia del Holocausto no es la historia de unos fanáticos que tomaron el poder y que lo ejercieron bajo principios criminales. No, es la historia de una sociedad, de grupos sociales muy amplios que no tuvo empacho en reconocer la autoridad política de ese régimen criminal que había asaltado el poder criminalmente. Y además es la culpa, la responsabilidad de mujeres, de hombres que colaboraron directamente en los crímenes. Crímenes de ese nivel, de esa magnitud. Entonces, evidentemente no vale solo el no olvidar. Todorov tiene una extraordinaria meditación de esto en su libro, si alguien lo sabe, es un libro, bueno, recordaré después el título pero dice, hay hechos que a lo mejor es mejor que sean olvidados, ¿no? Es mejor, ¿no? En España, por ejemplo, imagínense, digo, disculpen que hable de un caso particular, tan concreto, pero en España no hubo una resolución de eso. Es decir, no se confrontó la sociedad y se señaló sino que se volvió un olvido institucional, que tuvo la forma de la amnistía, y hoy la confusión, el alboroto, que vemos esos efectos, la falta de una resolución. Entonces, no hace falta simplemente decir, ay, el nacionalsocialismo, bueno, pues la historia heroica de la Unión Soviética y de la Guerra Patria y entrar en esas moralejas de buenos y malos. No. Aquí la situación es que comprender históricamente es resolver que esos hechos respondieron a responsabilidades muy concretas y que fue posible todo ese alboroto a través de esas responsabilidades, ¿no? Entonces te digo, no solo hace falta no olvidar, sino saber recordar. No sé si... Sí, completamente, Rodrigo. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Jesús Ayala, veo que tienes la mano levantada. Adelante, Jesús, y luego le damos la voz a Humberto, que también parece que levantó la mano. Adelante, Jesús. Sí, claro, Mario, gracias. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Sí, gracias. Sí, te escucho perfecto. Gracias, Rodrigo, por tu exposición, por las predicciones históricas que das. Un poco cuando escuchaba lo que señalabas, se me venía a la mente con esta imagen que da muy bien Arendt, ¿no? Esta fabricación sistemática de cadáveres. Lo pensaba justamente en base no solo a la conquista o a la colonia en América Latina, sino también a todo el proceso de colonialidad. Y lo pienso especialmente en el Perú, que quizás es un tanto, tiene sus similitudes con México, pero sus grandes discrepancias. Quizás aquí uno de los grandes puntos de continuidad ha sido la sistemática, no solamente discriminación, racismo contra los indígenas, sino también su explotación y exterminio, que se puede rastrear en todos los documentos históricos. Por ejemplo, si uno lee a Huamán Puma de Ayala, uno de los grandes cronistas, uno puede ver cómo estuvo totalmente quizás no instituido en normas, pero sí las prácticas eran comunes de un exterminio total, ya sea a través de labores en las minas o simplemente pues, de un escarnio público contra los indígenas. Y esa estructura
fue la que se mantuvo posterior a la independencia en el Perú. Recordemos que aquí no tenemos una revolución como en México. Recién es en la década del 70 donde pues se hace una suerte de reforma agraria. Y es en las primeras décadas del siglo XX donde aún era posible, si uno viajaba a otras zonas del Perú, encontrar personas de descendencia indígena que vivían en una situación totalmente mísera y que era una u otra forma de exterminio, ¿no? Entonces, pensaba mucho en eso y pensaba de que eso tenía como correlato no solamente lo que hace poco conversaba Fernando, ¿no? Lo del olvido, sino también la ausencia de culpa. Me parece que incluso aquí existe, sobre todo de estos sectores dominantes, ¿no? Que son la herencia, acá se llamó a los grandes terratenientes los gamonales, ¿no? No hay una ausencia total de culpa. E incluso se ve como negativo el hecho de que se haya hecho una reforma agraria a favor de la gran masa indígena. Entonces, eso era algo que me ponía a pensar como aquí, por ejemplo, sobre todo en mi región, como esta fabricación histórica, sistemática de cadáveres, ¿no? En el caso de la Segunda Guerra Mundial y en el caso de Alemania sí fue un periodo determinado de tiempo. En cambio aquí es un periodo que dura siglos y que pues es normalizado y viene aparejado con esta ausencia de culpa. Entonces me ponía a pensar como aquí más bien es lo jurídico, no el ámbito en el cual se pone en cuestión esto, se lo persigue, se lo incrimina, sino el ámbito en el cual se lo justifica y se lo encubre. Entonces quizás ahí habría que pensar cómo la misma legalidad encubre ciertas aporías, ¿no? Entonces, esas eran algunas de las reflexiones que me surgían de tu exposición, Rodrigo. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias, Jesús. Qué interesante la pregunta que haces. Yo creo que hay que distinguir aparte lo que nosotros enfrentamos en este fenómeno particular que tú mencionas. Si me permites, yo lo inscribiría en un proceso mundial que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial, que son claramente los procesos de descolonización en el mundo, ¿no? América lo tuvo antes, evidentemente, pero evidentemente se inscribe en este proceso también de descolonización. Y evidentemente es un mundo que nadie quiere, es un mundo que ya no se sostiene, es un mundo que no, digamos, está completamente superado, aunque existe de manera permanente, ¿no? Pero el contexto criminal al que se hace referencia cuando se habla de un Estado criminal es el nivel, bueno, la intención de exterminio. Es decir, el fenómeno de los totalitarismos se distingue del fenómeno colonial. Son las mismas prácticas, matanza, deportación, son las mismas prácticas, pero en el contexto del colonialismo tiene un propósito que es humanamente comprensible: el saqueo, la explotación, esto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el exterminio como tal, sí, hay exterminio, hay una práctica sistemática de exterminio, pero acá además es una intención clara. O sea, no es la consecuencia del exterminio de, en este caso, de la intención que tiene el colonizador de explotar y todas estas cosas. No. En el contexto particular del nacionalsocialismo, aunque lo podríamos ampliar a la Unión Soviética y a China, el exterminio es el propósito. Recuerda esta expresión de Himmler: tenemos la obligación de exterminarlos, pero no de quedarnos con una sola piel, es decir, es la simple convicción de que el otro no debe existir. No que muere como consecuencia de un plan, sino que sencillamente el otro. Y esto es lo que no tiene precedente y hace único a esto.
a este fenómeno desde el punto de vista jurídico, ¿no? Sin duda, el proceso de colonización es duro. Digo, no quiero sugerir siquiera que son caramelos. Es un mundo hostil y que tiene que desaparecer. Pero creo que no lo podemos confundir en este sentido. El exterminio aquí es un propósito. La política de Stalin contra la Ucrania en 1933 era la convicción firme de que Ucrania no debía de existir como nación, que como tal tenía un germen, ¿no?, malévolo que había que exterminar. Entonces, el propósito es lo que cambia ahí. Sí, sí, si me permiten añadir algo, yo creo que quizás también la diferencia está en la superposición de dos fenómenos. Tú hablas del exterminio en cuanto tal, del exterminio en sí. En cambio, aquí creo que, y planteado de ese modo, el exterminio en su total desnudez es que nos resulta chocante, escalofriante, como decía Ignacio, pero quizás cuando el exterminio se superpone a otro fenómeno, es que pierde ese efecto trágico, dramático. ¿Y cuál es el otro fenómeno al que me refiero? Me refiero a la generación de plusvalor, a la explotación. Porque es aquí, si uno lo analiza claramente, es el fenómeno de la explotación. O sea, cuando mandan, por ejemplo, en el siglo XIX, siglo XX, en el siglo XVII, mandan a todos los indígenas de un lugar a trabajar en la mina, lo están mandando a morir, definitivamente, porque van a morir en un par de días. Pero al mismo tiempo están produciendo algo, están produciendo plusvalor. En el caso de los judíos, iban a la cámara de gas y no producían plusvalor, no producían un trabajo que luego pues el alemán podría apropiarse y incrementar su riqueza, etc. En cambio aquí sí. Entonces creo que quizás por esa superposición con un ámbito ya no solamente político, jurídico, sino también económico, es en el que quizás pierde un tanto desde este efecto dramático. Y la pregunta sigue siendo que aquí cae de madura, creo, es ¿qué es peor, no? O sea, realmente el exterminio en cuanto tal va a ser peor que el exterminio más la explotación o la producción de plusvalor. Yo creo que en todo caso, antes de hacer jerarquías morales, lo que convendría es tratar de indagar cuáles son las conexiones, como ya señalaba, entre esta producción sistemática de exterminio, aunada a estos procesos de plusvalor, y cómo se conectan esto con la ausencia de culpa en estas regiones, ¿no? Creo que quizás ahí se requieren otra clase de investigaciones, tanto filosóficas como históricas, en nuestra región en particular. Eso lo quería acotar. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Jesús, por tu pregunta y el desdoble de la misma. Humberto, vi que habías alzado la mano. Todavía, adelante, Humberto. Sí, muchas gracias, maestro. Igual como siempre, con mucha claridad. A mí me venía ahorita a la mente y quiero citar nada más la página 73 del texto, que dice: existe la posibilidad de rechazar el malestar sin contemplaciones, y se busca entonces razones para contestar el proceso entero en cuanto a su derecho, su veracidad y objetivo, porque está hablando de la culpa. O sea, lo que me gustó de Jasper, y con lo que se digo hoy nos termina de cerrar, es que prácticamente, quien dirá, no quiero errar, pero se me hace hasta una fenomenología de la culpa y la responsabilidad. Entonces, me ponía a pensar que lo que hace Jasper es buscar ver los hechos, no olvidarlos, pero manejarlos, o sea, tal cual, o sea, lo que sucedió. Y ahorita me gustaría saber su perspectiva en un hecho histórico, como todos. El Papa Juan Pablo II estoy hablando del año 2000, perdón, sí, 2000, el año 2000, hizo una carta donde pedía perdón por todas las cuestiones de la Inquisición. Se hizo, y también hizo una carta para México. Me hace pensar actualmente que pues, nuestro Tlatuani, pues sabemos que no es muy versado en cultura, y eso que es paisano mío.
exige un perdón que ya estaba dado. O sea, exige un perdón que quizás ya está dado. Me gustaría saber su percepción. ¿Cuál es, digamos, cuál sería la correcta postura o recepción del perdón de un pueblo, de una nación? Porque también Alemania lo ha hecho, España de hecho también ya lo hizo, nada más que hay veces que ciertos gobiernos y me concretamente al compañero, igual que es de Perú, que exigen a los mismos dirigentes, no sé si, claro está que puede ser una falta de cultura general, histórica, de hermenéutica también, pero ¿cuál sería la manera correcta, aparte de sanar desde nosotros, desde la conciencia, claro, formarnos en conciencia para no volver a que se ocurran este tipo de crímenes, injusticias? Pero ¿cuál sería la manera correcta según la visión de Jasper? Aparte de ver el hecho, no olvidarlo, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, digo, porque no solamente se hace el documento, pero pues sabemos que el documento no solamente no nos va a devolver las vidas que se quitaron o los crímenes que se cometieron. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de pedir perdón o qué se puede seguir haciendo en una perspectiva más metafísica? Rodrigo, si me permites, de una vez enlazamos las otras dos preguntas para que tengas el bloque y las vayas abordando, Rodrigo. Claro. Le daría la palabra a Luis y luego de nuevo a Fernando. Y ya sería el bloque de 3. Adelante, Luis. Gracias, Mario, y gracias otra vez, Rodrigo, por la exposición. Yo creo que de alguna u otra manera algo que ha pasado muy, muy bellamente en el curso es que ha habido como unas preguntas que se han ido como reiterando, que se han ido quedando porque de veras, o sea, son indicio de que hay algo ahí que pensar como más a fondo, ¿no? Y me quedo pensando un poco en lo que planteaba Jesús, porque creo que es un fenómeno muy interesante. Y creo que hizo muy bien en apuntar, ¿no? Cómo hay prácticas que hacen parecer, ¿no? O que más bien le dan otro talante al fenómeno del exterminio. Y quizás otro factor a considerar en lo que estaba planteando, digo, Jesús lo hizo muy bien vincularlo con el tema de la productividad, ¿no? Con la generación de plusvalor. Pero además también quizás se difumina el problema porque el exterminio no es instantáneo, ¿no? Sino que es algo que se prolonga en el tiempo. Es decir, estoy pensando en el caso, ¿no? que hubo en el régimen fujimorista, ya me corregirás, Jesús, pero estas prácticas de esterilización obligada, ¿no? No se está exterminando a la población en el momento, sino que se está operando bajo una lógica de un exterminio futuro, ¿no? Entonces, creo que ese es otro factor para pensar. Digo, yo no creo que esta sea la única línea que impera en los procesos de colonización, pero sí encontramos estos momentos de intensificación, ¿no? En el cual parece que lo que se tiene que hacer es borrar el pasado y escribir algo nuevo. Y eso no de manera inmediata, sino algo que se tiene que cumplir con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, digo, si no me recuerdo, Jesús, ya insisto, me corregirás, pero esta práctica fue calificada como tal de genocidio, ¿no? No fue solamente decir, ay, es un crimen, no, es algo que está igualmente como inscrito en esta lógica, aunque quizás no se haya presentado así desde el gobierno, en esta lógica de eliminar una población o la pluralidad humana, ¿no? En este caso, pensada desde el cuerpo de los indígenas que fueron afectados, en este caso en Perú. Entonces, quizás si se pudiera por ahí ampliar la discusión, es más como no es pregunta, es como un intento de aporte. Gracias, Mario. Adelante, Fer. Gracias. Sí, igualmente esto, bueno, pues es, digamos, un complemento a todo lo que ha dicho Jesús y también Humberto, por supuesto, y Huicho, sin duda, que, a ver, la singularidad que podríamos decir que tiene este evento, ¿no? El genocidio de la comunidad judía,
podemos decir, bueno, es un hecho inédito en la historia, sin duda lo es, pero eso tampoco garantiza en absoluto su permanencia en la memoria histórica de los pueblos, más allá de los directamente involucrados. Pues prácticamente es algo, bueno, pues digamos que a disposición del gobierno actual, y si en algún momento ese gobierno dice, bueno, pues a ver, acá no le vamos a hacer caso, pues un monumento, ¿no? Un monumento erigido no va a saldar en absoluto eso bueno, pues que debía o que debe ser recordado continuamente, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, sin querer responder en absoluto, ¿cómo le hacemos? Pues es que no hay modo de hacerle, digo, a menos de que opines lo contrario, Rodrigo, pero yo diría, pues es que no hay modo de hacerle, porque, a ver, ¿cómo vas a entrar en la psique de las comunidades, de las sociedades, de los estados, para hacer que este tipo de eventos se queden en la memoria? O sea, a menos de que lo vuelvas política institucional, y entonces ya entramos en un proceso que está completamente a mano de los, ¿no? A disposición de los que están allá arriba. Bueno, hasta ahí. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Siempre un gusto escuchar tus preguntas. Con respecto a Humberto, quisiera hacer matizar un poco esta referencia que haces a esta solicitud de perdón que hizo Juan Pablo II en relación a, me parece que fue en relación a la Inquisición. Por la Inquisición, pero también previamente por los hechos relacionados a la solución final del problema, lo que se conoce como el Holocausto. Un matiz, pidió perdón en nombre de los cristianos. Es decir, no pide perdón en nombre del Vaticano, porque el Vaticano pues, no es una persona que pueda calificarse moralmente. No, vamos, solicita el perdón en nombre de, y evidentemente por el estatus que esta autoridad tiene para los cristianos. ¿Sí? Digo, si esto se intenta reproducir en un contexto político, vamos, que sea el propio Estado el que pida perdón, ¿no? Pedimos perdón, pues ¿con qué autoridad, mano? Ni que fueras el tribunal de mi conciencia, ¿no? Entonces, nuevamente nos enfrentamos a esas desfiguraciones, a esa deformación de lo político, ¿no? La frivolización, yo le llamaría. ¿Sí? La necesidad de enfrentar procesos transicionales. Y en lugar de enfrentar un proceso transicional, pues, ¿qué es lo que hacemos? La frivolización. ¿Qué es lo que pasó en México en los últimos 15 años? Bueno, pues que el presidente estaba ardido porque había perdido las elecciones, entonces se puso borracho. Y entonces ya borracho, como charro en cantina, dijo, pues yo voy a declarar la guerra. Pues estaba acomplejado de que no había ganado bien. Y entonces a través de eso nos explicamos que la situación en México ha estado del carajo a nivel de, o sea, frivolizamos, en lugar de hacer un proceso auténtico de asimilación, pues nos vamos con esa caricatura, ¿no? Entonces, oh, sí, esto ha sido posible porque Calderón declaró la guerra, borracho. Lo deberían encarcelar por borracho, por gobernar borracho, ¿no? Y esa es la caricatura que nos hemos hecho, no hemos asumido que gran parte de esta violencia se ha llevado a cabo
por la infiltración, la compenetración de los grupos criminales en el tejido social, en la vida social. El narco no solo controla el trasiego de droga, no solo controla el secuestro, no, se mete a bienes raíces, se mete al comercio. Está ahí infiltrado. Es mucho más complejo que simplemente acusar de borracho a un presidente por gobernar borracho. Es una frivolidad, ¿no? Ahora, en relación a la pregunta que hace, a la cuestión que abrió el buen Jesús y que me insiste el Huicho, yo creo que habría que distinguir dos niveles en cuanto al exterminio. El exterminio es el mal radical. ¿Sí? El exterminio es cuando ya se superó este límite en el que tú no, te extermino porque tú no tienes por qué existir. Pero hay una fase previa, una fase previa que es esto que es un mal previo, un mal no radical, sino absoluto, que es declarar a una persona como superflua. El propio Estatuto de Nuremberg, el propio Estatuto de Roma califica como genocidio este comportamiento prolongado al que haces alusión, Huicho, ¿no? Es imponer a una comunidad, imponerle condiciones físicas que comprometan gravemente su sobrevivencia como tal. Entonces, esa declaración de superficial, de malevolente aún, es esta última fase antes de lo que sí se concretó en la Alemania nazi, que sí se concretó de manera muy particular en la Unión Soviética durante los años 30, que es el exterminio. Tendríamos que ver con mucho mayor seriedad esto, que los nazis pudieron haber ganado la guerra en el caso de que hubieran usado esa infraestructura militar en la guerra, no para llevar a inocentes a las cámaras de gas, sino para ganarla. Entonces eso es lo que nos pone ya en esta otra dimensión. No sé si con esto abro alguna consideración de su parte o ya lo dejamos para más al rato. No, pues es que a mí sí me parece, bueno, a ver, estamos sobre la hora, pero quizás con esto casi cerramos. Lo que me parece como interesante es que tratándose en ambos casos de un genocidio, la distinción no nos ayuda tanto para saber si es genocidio o no, sino para saber qué penas imponer, me imagino, ¿no? O sea, no es lo mismo una práctica que no es esta confrontación radical a una práctica que se va diluyendo en el paso del tiempo, ¿no? Entonces, o sea, me parece importante porque creo que no es tanto una cuestión como de jerarquía, sino de modos de proceder, ¿no? Y en función de eso, pues se establecen responsabilidades, ¿no? Quizás esa sería como una manera como balanceada de verlo, de lo que entiendo que ha sido un poco la discusión a lo largo de las 3 sesiones en torno a este punto. Pero bueno, Mario, ya no te quito la palabra, vamos cerrando y voy a compartir una imagen que tiene que ver con el cierre de este primer curso. Mario, te vas por favor. Nada más ahí, Rodrigo, creo que quedó algo pendiente, ¿no? Con un comentario de Fernando al final. Traté de incluirlo en la primera. Yo creo que okay. El punto aquí es las garantías de no repetición, esto que introduce la justicia transicional. Es decir, más que el precedente de juzgar a los principales responsables en estos procesos de macrocriminalidad, está el enterarse también que
que esto fue posible a partir de un comportamiento social y que se tiene que legislar en ese aspecto para establecer garantías de no repetición.